siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Bendiciones, amigos y hermanos, aquí estamos en Conociendo la Verdad y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante y para ello yo he invitado nuevamente a mi amado profesor Roberto Luis Lugo Morsiglio. Bienvenido nuevamente. Gracias, a Conociendo la Verdad. Sí, una bendición anterior y esta va a ser más grande todavía. Ay, qué lindo. Es un honor estar con ustedes y espero que disfruten esta conversación que se va a hacer de mucha bendición. Gloria a Dios. Realmente lo hemos estado esperando con mucho anhelo, bueno, porque muchas personas fueron muy bien nutridas con ese primer programa que hicimos, que todavía está a la disposición en nuestro canal de YouTube, los fundamentos del reino de los cielos. Y apenas fuimos superficialmente. Porque hay que ir más. Hay que ir más hondo. Ay, Dios mío, hay que toque fuerte. Ay, hoy estaremos hablando sobre el tema contraste entre el gobierno de la tierra y el gobierno del cielo. O sea, vamos a explicar que la forma en que se gobierna en el cielo no es como se gobierna en la tierra y viceversa. Como se gobierna en la tierra no es como se gobierna en el cielo. Y para ello entremos en materia seguido en el primer punto que nos dice que en el cielo se comparte el poder. Cosa que no es muy común aquí en la tierra. Y el primer punto que vamos a utilizar para enfatizar eso es que el Padre lo compartió con el Hijo. Y como base bíblica vamos a utilizar el libro de Juan, capítulo 5, el versículo del 19 al 20. Por favor, como siempre, acompáñenme con su Biblia. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Wow. Aquí quien está hablando es Jesús y está reconociendo en sus propias palabras que el Padre comparte y se goza de que el Hijo haga cosas grandes como Él también la hace como Padre. ¿Qué opina usted de eso? El texto que citas es clave porque lo que Jesús revela en ese texto es que el principio del orden celestial es el Padre. Sin Padre no hay gobierno. Amén. Sin Padre, que es el que es Dios, obviamente, no ocurre nada. Todo se centra en el Padre, porque el Padre es todo. En el sentido de cuando le comparte, cuando el Hijo dice, todo lo que hace el Hijo es porque lo recibió del Padre, porque ¿de dónde más lo va a recibir? Si el Padre es el centro de todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, yo entendería con eso, profesor, que en el cielo el egoísmo no existe. No, podría existir, podría darse, bien, como pasó con Lucifer, bien, pero no. Pues te sacan entonces porque a Lucifer lo sacaron. Por supuesto, no puede funcionar con eso. No funciona exactamente. Pero sí puede pasar, ¿no? Es una condición de todo ser creado. Oh, wow. Bien, y nosotros hemos afectado por esa condición debido a lo que pasó en el Edén. Pero en cuanto al egoísmo en sí, no es parte del valor del orden celestial. Oh, wow. Porque el egoísmo está basado en que yo quiero tener lo que tú tienes, pero el Padre quiere que tú tengas lo que Él tiene. Entonces el egoísmo no cabe. Y aún más. Y aún más, por supuesto. Wow. Al Padre no le molesta que tú seas como Él. Al Padre no le molesta que tú quieras tener lo que Él tiene. Porque Él quiere eso. Wow. Dentro de un orden claro, donde no sin intentar usurpar o robar o tratar de sobrepasar los límites que el Padre mismo ha establecido. Exactamente. Qué interesante cuando Jesús también en esta porción bíblica hace mención donde Él dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo. O sea, eso me llama la atención también porque esa es una evidencia más de que no funciona el egoísmo en el cielo, en el sentido de que no estamos ocultando las cosas y no te voy a enseñar todo, no vaya a ser que tú me copies. ¿Qué opina usted de eso? A Dios le encanta el plagio. Ay, qué lindo. El Padre quiere que lo plagien, por Totalmente. eso se plagió en el Hijo. Wow, qué lindo. Y nota eso, el Padre ama al Hijo.
Y esa frase, ese verbo amar, define lo que Jesús quiere decir. O sea, cuando tú amas, tú no escondes nada. Oh, wow. No hay nada que esconder. Ujú. Porque yo quiero que tú hagas lo que yo soy, lo que yo hago. ¿Bien? Y esa intimidad lo que hace muestra una transparencia total entre el Padre y el Hijo. O sea, por eso Jesús dijo, quien ve al Hijo, ve al Padre. Porque yo hago lo que el Padre dice que haga, no lo que yo creo. Ay, qué lindo, qué lindo. Y lo interesante de todo esto es, mi amado profesor, que cuando el Padre demanda de nosotros que seamos santos y que seamos perfectos, porque Él lo es, si no nos muestra todo y nos muestra cómo hacer, ¿cómo lo haremos? Porque esa es otra cosa. O sea, a veces el humano quiere demandar ciertas cosas de ti, pero no te muestra todo ni te enseña cómo hacerlo. Por supuesto. Y ese planteo, cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, ser perfectos porque yo soy perfecto. La perfección no consiste en que tú no erres o tú no te equivoques o cambies de camino, consiste en la capacidad de caminar, caerte y levantarte. ¿Bien? Como ha sido el caso de tantos profetas que hemos visto en el Antiguo Testamento. Esa santidad consiste en que tú sabes para qué fuiste, para qué llegaste, para qué estás acá, ¿no? Y aunque te desvíes un momento dado de un camino, aunque tropieces en el camino, sabes que tu propósito no es en el piso, es arriba. Oh, Y te levantas. Bendito sea. Esa es la perfección. ¿Bien? El Jesús fue un ejemplo de eso, aunque Jesús no cayó, pero en el sentido físico, para el mundo fue un desastre. Lo crucificaron como un criminal. Santo Dios. A los ojos del mundo fracasó. Sin embargo, él sabía que no estaba para quedarse en la tumba, era para estar en la gloria. Oh, gloria a Dios, exacto, es lo que estaba obedeciendo. Bendito sea el Señor. Vamos a presentar un punto más, hablando de lo mismo. El hijo mayor lo comparte con sus hermanos. O sea, en este caso estamos refiriéndonos a Jesús. Entonces, así como el Padre lo compartió con el Hijo, Jesús como el primogénito, como el Hijo mayor de Dios, viene entonces ahora a compartirlos con nosotros, y de ahí donde viene la idea que somos hermanos en Cristo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Juan, capítulo 14. Por favor, necesito que me acompañes nuevamente con tu Biblia. Capítulo 14, los versículos del 12 al 14. Y la palabra escrita dice así: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Increíble. Wow, wow. El Hijo con la misma actitud del Padre, sin cero egoísmo, llegó a la tierra y llegó a mostrárselo todo. Eso me trae a la memoria cuando Jesús dijo, ya no lo voy a llamar mis siervos, porque el siervo no conoce todo lo que hace su amo, lo voy a llamar mis amigos. Mis amigos. Porque es que vengo dispuesto a revelárselo todo. Exactamente. Y eso trata el reino. Nota que estamos hablando de concepto de diferencia entre el gobierno terrenal y el gobierno celestial. Amén. Y la diferencia mayor entre esos dos conceptos son los valores que tiene cada uno. Gloria a Dios. Bien. Jesús venía ya con unos valores establecidos, Amén. que no eran negociables bajo ninguna circunstancia. Gloria a Dios. Bien. Ni por fama, ni por cantidad de gente que le seguía, ni por reconocimiento. Amén. Yo vine a hacer algo, estos valores no son negociables. Uno de esos valores va a estar allí mismo, el compartir lo que recibió. Oh, wow. Lo que yo recibo es para darlo, para guardarlo. Oh, wow. Y Pablo explica eso muy bien cuando habla de la necesidad de vaciarte, porque si te quedas lleno, no te puedes llenar. Bien. Es como el concepto del maná. Si lo recoges y lo guardas, se pudre. Wow. La información guardada y no la compartes también se pudre. Oh, wow. y pasa de moda. Jesús lo que está haciendo es como un río, una corriente continua, ¿no? El Padre me dio esta bendición, esa unción. Yo que la paso a ustedes, sigan adelante. Wow. Porque si yo he hecho cosas grandes, más grandes ganan ustedes. Y así ha sido. Pero no la guarden ustedes tampoco, sino que da por gracia que darla. lo que por gracia has recibido. Hay que soltar. Mientras más suerte, más te llenas. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán? Bueno, Jesús nunca salió de Jerusalén. Ahí quedó, ahí vivió, en el área entre Nazaret y Jerusalén. Ese fue su movimiento. Lo más lejos que yo fue a Tiro. Bien. Él sabía que no iba a salir de allí. ¿A cuánta gente alcanzó Jesús? Unos cuantos miles esta vez en esa zona. ¿A cuánta gente alcanzó a la iglesia? Wow. ¿Cuánta gente la iglesia transformó en hijos de Dios?
Wow. por el testimonio de Jesús. ¿Bien? ¿Cuántas sanaciones hizo la iglesia en ese proceso? Y sigue haciendo hoy día. Santo ¿Bien? Dios. Claro, cuando Jesús hace en la función del mensaje, en la función de la iglesia, de los que van a llevar la obra. O sea, ellos fueron mucho más lejos, alcanzaron mucho más gente, ¿bien? Tienen un testimonio mucho más grande. Wow, increíble, impresionante. Y sigue siendo así, aún continúa. O sea, en pocas palabras, Jesús en ningún momento quiso frenar el crecimiento de la iglesia ni de los discípulos. Imagínese por un segundo, profesor, ¿qué hubiese ocurrido con la iglesia si en el reino de los cielos las cosas se administraran y se gobernara de la manera en que se gobierna aquí? Y Jesús le hubiese dicho, pueden hacer de todo, pero no se atreva a nadie a hacer algo más de lo que yo hice. No se atreva a nadie a pasar ninguna de las cosas, de los límites que yo tracé. ¿Qué hubiese ocurrido? Porque Jesús simplemente tuvo un tiempo corto, 3 años. 3 años. ¿Qué tanto pudo haber hecho Jesús en 3 años? Aunque él era el Hijo de Dios, estaba la limitación del tiempo y la limitación también de todo, del avance de la ciencia, de los medios para hacer las cosas. ¿Qué hubiese ocurrido con la iglesia si Jesús le pone límites y le digan, atrévanse a hacer hasta donde yo hice? Hubiera pasado lo que pasó con tantos movimientos religiosos antes y después de Jesús, que murieron en el anonimato. Bien. Eso te muestra algo interesante, que la estructura gubernamental de Jesús no es una estructura jerárquica, vertical, es una estructura colaborativa. Santo. Bien, se colabora. Gloria Y todos a Dios. colaboran dirigidos por el mismo espíritu, hacia la misma dirección y con el mismo propósito. Amén. Bien, esa es una colaboración. O sea, que no hay espacio para división. ¿No? Puede haber diferencias. Que la iglesia al comienzo no todos creen lo mismo en cuanto a Jesús, en el primer año de la iglesia. Hay diferencias. Sin embargo, los movimos en el mismo espíritu y tienen un mismo objetivo, Oh, wow. que era que conocieran el reino de los cielos. Y presentar a Jesús como el líder. Claro, por supuesto. Ellos Jesús, colaboradores. parte de Jesús. Todo Amén. parte de Jesús. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los líderes de este tiempo tienen temor de que las ovejas crezcan y hagan cosas mayores que ellos. Bueno, porque nota, si tú comparas, estudia la estructura eclesial hoy día, de cualquier iglesia, cualquiera, bueno, vamos Amén. a matar a nadie, cualquier iglesia. Amén. Ujú. Bien. La estructura eclesial responde a una estructura que le enseñó el Estado, en el caso antiguo, el Estado imperial. Ahí está Constantino, yo soy el que mando, y así siguió la cosa. Hasta hoy día. Yo no entiendo cómo hay iglesias donde creen que el pastor no es cuestionable. Todo ser humano es cuestionable. Oh, gloria a Dios. No importa qué posición ocupe, ¿no? Porque no somos infalibles. ¿Bien? No tenemos la verdad agarrada por el mango. Amén. ¿Entiendes? Sea pastor, sea obispo, sea quien sea un ángel incluso. ¿Entiendes? Wow, gloria a Dios. Eso le corresponde a Dios nada más. Solo Dios. Entonces, cuando se trata la iglesia como una estructura jerárquica, donde el pastor es incuestionable, él siempre tiene razón, no se puede decir nada, Santo pues le está dando Dios. unas atribuciones que no tiene y que no sabe usar tampoco. Ay. Y le Porque hacemos va a más dañar, daño. Le hacemos más por daño supuesto. porque lo endiosamos. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene a la iglesia buscando algo diferente y encuentra las mismas estructuras que tienen afuera. Ay, vámonos a una pausa ahí, esto sí es fuerte, Dios mío. Vámonos a una pausa con eso y enseguida regresamos. Cuando regresemos aquí continuaremos este debate del contraste que existe entre el gobierno de la tierra y el gobierno del cielo. Hemos hablado hasta ahora de cómo se gobierna en el cielo, que allá el Padre comparte el poder con el Hijo y que el Hijo mayor lo comparte con sus hermanos, que allá en el cielo no hay egoísmo. Cuando regresemos después de la pausa vamos a hablar, hermano, de cómo es que se está gobernando aquí en la tierra. Y de si la iglesia de Jesucristo la están gobernando con el estilo celestial o con el estilo terrenal. Con eso y más volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad. Soy libre. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad.
Aquí estoy de regreso en Conociendo la Verdad y sigo muy bien acompañada por Roberto Luis Lugo Morsiglio. Gracias nuevamente, profesor, por sacar ese tiempo, Siempre de un su honor. tiempo tan ocupado, Siempre es uno. para venir a compartir con nosotros información tan importante. Estamos en la eternidad, por supuesto. El tiempo- Gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar de lleno. O sea, en el primer segmento estábamos hablando de cómo es el gobierno en el reino de los cielos. Hablábamos de que allá no hay egoísmo, de que allá se comparte el poder, de que el Padre se goza cuando el Hijo supera las obras que él ha hecho, donde el Padre le revela. Estamos haciendo un resumen para que usted esté al día con nosotros. El Padre le revela todo al Hijo, no hay secretos. El Hijo viene con la misma identidad del Padre y nos revela todo, quiere que sepamos todo, porque si ellos aspiran que nosotros nos convirtamos en ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que conocer el sistema de allá. Ahora vamos a hablar del gobierno de la tierra, donde el hombre no quiere compartir el poder. Al contrario, el hombre busca perpetuarse. ¿Es ese realmente el sistema y la manera en que el hombre gobierna, sí o no? Sí, y viéndolo bíblicamente, Dios quiere que eso pase. Dios quiere que el hombre se perpetúe. Dios le entregó al hombre la tierra para que la gobierne. Haga de ella lo que Él quiere que se haga la tierra. ¿Bien? Inclusive con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿bien? Que tu reino venga a la tierra. ¿Bien? Y que el hombre perpetúe ese reino en la tierra. Lo que pasa es que el problema que tenemos ahora es que el hombre se puso él como protagonista. ¿Bien? Entonces, todo gira alrededor de sus intereses. ¿Bien? Ajá. El hombre, el ser humano, quiere, sabiendo que no es eterno, quiere ser eterno. Sabiendo que no puede sobrepasar ciertas circunstancias, quiere sobrepasar circunstancias que no sobrepasar. Sabiendo que Dios tiene unos límites, quiere romper los límites del Padre. Exacto. ¿Bien? Y el gobierno va a girar alrededor de sus intereses, de sus propósitos, de sus imaginaciones, de sus alcances, lo que quiere llegar, sacando a Dios del medio. El ejemplo más hermoso de esto es Karl Marx. Perdonen que use, para algunos Karl Marx es un demonio, nada más lejos de la verdad. ¿Bien? Karl Marx fue un joven de padre judío y su experiencia con la iglesia fue bien horrible. El testimonio fue feo. Por tanto, él no encontró en la iglesia lo que él veía que estaba mal. Y estudia el texto bíblico, Marx estudia el texto bíblico y descubre que hay unos principios económicos que son funcionales, que están revelados en la palabra. ¿Bien? Y hace un planteo de un sistema político comunista, como le llamó, donde se procura la distribución equitativa para que haya mejor felicidad y funcionamiento entre los seres humanos. Wow. Por supuesto, lo que hizo mal, toma todo el principio bíblico y saca a Dios. Oh, wow. Y el ser humano y el capitalismo hace lo mismo. Max Weber no es más santo que Marx, ni es más santo que Max Weber. Son los mismos sistemas, es igual. Son sistemas que empujan el interés del hombre y el engrandecimiento del hombre. Oh, wow. ¿Bien? Nota lo interesante de todo esto, que ese sistema terrenal está ahora buscando crear cosas que hagan el trabajo de ellos, como la robótica, Oh, ¿bien? wow. La nanotecnología, donde procura que máquinas hagan el trabajo que Dios me dio a mí hacer. Porque entonces ahora me siento Dios porque alguien hace el trabajo. Oh, Dios. ¿Bien? Lo que Dios quiere para el hombre, darle este planeta tan hermoso que le ha dado, para que lo construyera, lo trabajara, lo hiciera mucho más hermoso de lo que está. El hombre lo que ha hecho es sacar a Dios del medio, Oh, santo Dios. autoproclamarse el único ser capaz, Amén. bien productivo, que no lo es. Hay otros seres mucho más productivos que el ser humano, Ay, como las papá, hormigas, ay. como las hormigas, por ejemplo, las abejas. ¿Bien? Bien. Y crear cosas para él sentirse grande, sentirse en poder, que puede dominar. Con esa base de información que usted nos acaba de dar, muy interesante, me gustaría hablar entonces de lleno de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está en la tierra, hermano, no está en el cielo. Entonces, aunque estamos aquí, no somos, es como decía Jesucristo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, hay un dilema ahí. Estando la iglesia de Jesucristo en la tierra, tiene que decidir, o sea, ¿qué sistema vamos a utilizar? Porque están a la mano los dos sistemas. El sistema de gobierno terrenal y el sistema de gobierno celestial. Cómo se manejan las cosas en el cielo y cómo se manejan en la tierra. Vamos a hablar con honestidad aquí, profesor, Sí. porque estamos en Conociendo la Verdad. Desde su punto de vista, ¿cómo entiende usted que las iglesias están manejando los negocios de su Padre Celestial? ¿Con un sistema terrenal o un sistema celestial? Mira,
Dios no está en contra de los órdenes de funcionamiento, el que sea. Bien. La intención de los órdenes es que se funcione, que se llegue a objetivos, que haya un sentido de solidaridad, unidad, funciones, para que se alcance, que se revele quién realmente es el que me mueve a mí. Eso es lo que haga la iglesia. Jesús se va, recuerden, Jesús se va y asciende al cielo, glorificado, llevado, pero antes de irse dijo cosas interesantes. Dijo cosas, por ejemplo, a ustedes le entrego las llaves, número 1. Luego dijo, el que quiere ser más grande, sirva más pequeño. Bien. No dejó un estado, un orden jerárquico, dejó un orden, como dijimos ahorita, colaborativo. Bien colaborativo. Donde tenemos que preocuparnos por el más afectado, el más necesitado. Bien. Y para que ese que está más necesitado se restablezca, pueda funcionar y sea uno para que bendiga a otro. Bien. Ahora, las iglesias crean órdenes, crean estructuras basadas en la experiencia cultural que han tenido en el lugar histórico donde han vivido. Hoy día la iglesia técnicamente es una corporación más dentro del Estado estadounidense, otra corporación, y se registra como corporación. Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Bien. Ahí sucede. Para poder funcionar legalmente, entre comillas, dentro del orden que está viviendo. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Eso no es malo. Tienes que hacerlo porque es un asunto sociocultural de funcionamiento. El problema está cuando esas posiciones ocupan el corazón de la persona y como soy presidente, pues yo voy a funcionar para que eso que tú das en la iglesia, ese diezmo, esas bendiciones, redunden en mi beneficio. ¿Bien? Ahí se pierde, se daña lo que realmente debe ser la iglesia. Por ejemplo, el caso del diezmo, que es tan celoso en las iglesias, ¿para qué es el diezmo? ¿Es obligatorio diezmar? ¿Hay que diezmar? Bien, son preguntas que hay que hacerlas. Bien. ¿Por qué la iglesia funcionó tan bien en esos primeros años? Usted no escucha por allí nada, muy poco del diezmo en los libros de los Hechos. Pero diezmaban. Bien. ¿Por qué diezmaban sin que se lo dijera? ¿Y por qué hoy día la gente diezma, no diezma aunque se lo digan? Bien. Porque no ven que lo que ponen en la mesa le llega a ellos. Amén. Sin Pero embargo, volviendo al tema, porque ese tema es bastante complicado, el tema del diezmo, y es un tema que habría que hacer un capítulo solamente para eso. Volviendo al tema del sistema, o sea, ¿qué sistema de gobierno está utilizando la iglesia de Jesucristo? ¿Están utilizando ellos el sistema terrenal o el sistema celestial? Volviendo a eso, porque recuérdense que escrito está, el hombre tiene un límite de tiempo de vida, hermano. La palabra dice que la mayoría 70, los más robustos 80. Entonces, los líderes saben que van a morir tarde o temprano, porque la vida eterna es una promesa que Jesús nos hace cuando Él nos resucite o cuando Él venga por nosotros y vamos a entrar en otro, pero en este nivel, en este tiempo de vida, hermano, usted tiene un límite de vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que los líderes ahora mismo se quieren perpetuar y no tienen temor de pasar la antorcha. Se quieren perpetuar porque no tienen otra oportunidad. Hay varias cosas, mira, este es el problema. El orden que usa la iglesia hoy día, ¿bien?, no es el mejor que digamos, porque se procura unas prerrogativas que se dan ciertos ministros que no sé dónde las sacan. ¿Cómo es posible que yo, que tengo una congregación de 10,000 personas, tenga que decir que me dé un avión o un jet o andar en un carro particular? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El que está allá, que jamás tendrá un avión en su vida, bien, pero que hace lo posible para que yo tenga un avión, bien, algo anda mal acá, bien. Esa no es la idea. Al contrario, con ese avión, ¿cuánta hambre podríamos calmar? ¿Cuánta hambre podríamos evitar? ¿Cuánta gente podría ayudar a pagar algunas cosas que ellos no pueden pagar porque sus intereses o sus ingresos son menos? Esa estructura gubernamental de la iglesia está afectada porque está respondiendo a un orden donde está esa iglesia. Usted ve el sistema de gobierno norteamericano y mira las iglesias, son copias. Wow. Son copias. ¿Bien? Porque incluso, aún más afectante, aún más triste porque no se comunican las iglesias con las iglesias. Son como parcelas independientes, soberanas, donde yo no puedo ir allí porque el pastor dice que aquí no se usan pantalones y aquel dice que aquí no se usan pantallas. ¿Bien? Y otras cosas más. ¿Bien? Entonces, ¿qué gobierno están siguiendo ellos?
Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde están guiando ellos? ¿Qué es lo que están promoviendo ellos? ¿Qué sistema están utilizando exactamente? ¿El Está- modelo que diseñó Dios el Padre o el modelo que han diseñado los hombres? Porque el modelo es el siguiente. El modelo es el que estableció Pablo cuando habló de Jesús. Quien siendo igual a Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y murió. ¿Bien? Y Juan lo establece en su ministerio y dice, en el que él crezca y que yo mengüe. En el ministerio tienes que menguar siempre. Porque tú vas creciendo, como tú dijiste, llegas a un nivel donde yo sé que alguien tiene que seguir este camino. Yo no voy a estar aquí toda la vida, yo me voy a ir. No puedo esperar a morirme para capacitarlo porque ya estoy muerto. Hermanos, esa es una gran realidad. Utilicemos a Moisés como ejemplo. O sea, Moisés cuando supo que iba a partir, que él no iba a entrar en la tierra prometida, pudo haber perdido todo interés porque ya no había un galardón para él preparado. Más sin embargo, en ningún momento Moisés dejó que esa aparentemente mala noticia de que él no podía entrar en la tierra prometida afectara su obediencia hacia el Padre. Y Dios lo escogió a él, fíjate, no escogió a otro. Le dijo, tú mismo, Moisés, hazme un favorcito. Oigan esto, señores, esto se le ocurrió a Dios. Tú mismo, Moisés, hazme un favorcito. Antes de tú partir de esta tierra, porque tú no vas a entrar, si tú quieres, sube al monte, mijo, para que la veas de lejos, la tierra prometida, pero no vas a entrar. Prepárame y publícame al siguiente líder. O sea, introdúcelo en el pueblo. ¿Por qué hay escasez de eso dentro de las iglesias ahora? De hombres como Moisés que capaciten e introduzcan a la iglesia de Jesucristo a los próximos líderes. Por el deseo mismo de querer perpetuarse, es una de las razones. Y cuando se educa, por ejemplo, Josué fue diferente a Moisés, totalmente diferente. Bien, muy diferente estilo de liderazgo, personalidad, muy diferente. Sin embargo, el propósito era el mismo. ¿Bien? No había diferencia en cuanto a eso. Dios no quiere que tú me copies a mí o copies a aquel. Dios quiere que tú mantengas lo que mantuvo aquel, que tú mantengas. Elías le hizo un ejemplo claro. Bien, donde Elías le dice a Eliseo, si me puedes ver, recibirás lo que yo tengo. No para ser como yo, para que siga lo que yo estaba haciendo. Oh, wow. Bien, o sea, por eso es una colaboración. No es que ahora Moisés no funciona, ahora viene otro. No, Josué continuó lo que Moisés dejó. Pero pasaban el conocimiento, por supuesto. pasaban inclusive la unción, no había egoísmo en esos líderes. Porque sabías que no podías hacerlo. ¿Bien? Ahora es como que te lo quieren enseñar gota a gota, si es que te lo enseñan, hermano, porque muchos no te enseñan nada. Y te lo quieren enseñar gota a gota y aún así como con límites. O sea, ay, no puedo, porque la hermana Cristi como que después entonces ¿qué es eso? No, hace falta mucha tertulia dentro de la iglesia. Oh, wow. Mucha tertulia de conversar. Conversemos. ¿Qué es un pastor? De hecho, todos deben ser pastores en la iglesia y líderes. Todos. Porque no es un orden jerárquico, es un orden colaborativo. Oh, wow, colaborativo, me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando no hay ese tipo de sentido de colaboración, bien, pues empezamos a pensar, no, el pastor no predica muy bien, yo creo que predico mejor que el pastor, tengo mejor mensaje, tengo una unción mejor que el pastor. Y empiezan esas diferencias. Ay, Dios mío, vámonos a ir a una pausa. Esto sí es fuerte, señores. Esto no tiene fin. Y como el profesor Meno, ese hombre te trae de un punto a otro y otro y otro y otro. Vamos a una breve pausa ahora en Conociendo la Verdad, pero cuando regresemos, por favor, no se mueva, porque vamos a volver con un contraste extremadamente interesante. Vamos a ver cómo el Padre le advierte a través de un profeta al pueblo cómo iba a ser el asunto si se dejaban gobernar por un rey terrenal, por un hombre, y cómo sería la vida del hombre, dice el Hijo, si el que gobierna es Dios a través de los hombres. Con eso volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Conociendo la verdad, soy libre.
Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Ay, Dios mío, aclárenos algo, no vaya a ser, profesor. Usted decía que todos deben ser pastores. ¿Dentro de qué concepto usted decía eso? Que todos tienen que servir. Todos tienen que servir. Bien, Ok. es como todos son ministros del reino. Todos tienen que funcionar para beneficio del reino. Gloria a Dios por eso. Ay, Dios mío, vamos a continuar. El siguiente punto que vamos a presentar es, el Padre explica con anticipación cómo iba a gobernar el hombre en la tierra. Y eso lo explica en Primera de Samuel, capítulo 8, los versículos del 9 al 21. Una porción un poquito larga, pero creo que vamos a tener que leerla para que la gente entienda cuáles fueron las palabras que el Padre habló a través del profeta Samuel, advirtiéndole, eso fue una demanda, para que vayan entendiendo y se pongan en el escenario que estamos nosotros. O sea, el pueblo empezó a exigirle a Dios, queremos rey, queremos rey. O sea, ya no queremos tiempo de teocracia, estamos cansados de que nos gobierne un Dios que ni vemos. Queremos un rey. Y Dios, en su misericordia, le dice, ve y explícamele a ellos, Samuel. Ve y explícamele a ellos, por amor a Dios, cómo lo va a tratar ese rey. A veces se arrepienten. Y esto es lo que le manda a decir Dios. La palabra escrita dice así: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Ay, papá. Triste. Explíquenos esto, Dios mío, profesor. Triste por más de decirlo. O sea, aquí en este caso Jehová mismo le mandó a decir a través de un mensajero, que en este caso es el profeta Samuel, óyeme bien, muéstrales a todos lo que el rey va a hacer con ellos. A ver si se arrepienten y se dejan de eso. Dile a ellos que sus hijos van a manejar los carros del rey. O sea, el rey montadito en el carro y los hijos de ellos. Oye, dile que sus hombres serán los que estarán arando los campos. Dios mío, sus hijos a nosotras. Sus hijas van a ser cocineras y amasadoras. El rey se apoderará de lo mejor de la tierra. Le van a cobrar diezmos. Le van a cobrar impuestos. Ustedes serán esclavos de ellos. Pero dice la palabra que el pueblo no quiso oír la voz de Dios a través de Samuel. Y dijo, ¿sabes qué? No importa lo que tú no hayas dicho, queremos rey. ¿A qué se debe que ese pueblo desde ese tiempo prefería ser gobernado por el hombre a ser gobernado por Dios? Bueno, esta es una de las partes históricas de la Biblia más interesante, donde hay un cambio en la relación de Israel con Dios. Nota que Israel se conocía porque tiene un Dios que no tiene rostro. Así se conocía Israel en la antigüedad. ¿Cómo que ese Dios no tiene rostro? ¿Cómo yo no puedo ver un Dios? Y pues todos los pueblos tenían dioses con rostro, que eran piedras, eran ídolos que tenían. Y este pueblo vio cómo esos pueblos prosperaban, cómo batallaban, cómo tenían una unidad política muy sólida, que no tenía en cierta forma Israel todavía. ¿Bien? Israel es un pueblo que sale de una esclavitud. ¿Bien? Pasó una experiencia grandísima, hay mucha pugna entre las familias de Israel, entre las tribus de Israel. Y notan que lo que une a aquellos pueblos, ellos ven
que estos gobiernos, lo que une a esos gobiernos es una persona. Todos rinden pleitesías a esa persona. Ellos tenían eso. Lo que pasa es que no lo valorizaban, no se dieron cuenta. Y la persona en este caso, quien hacía esa función de rey, sacerdote y profeta, era Samuel. Pero Samuel no era el rey como aquellos. Samuel estaba allí para bendecir y no seguía ninguna pleitesía. ¿Bien? Ellos ven esto y quieren ahora ser como los otros pueblos de la tierra. Algo profético para la iglesia de hoy, tal vez. ¿Me entiende? Entonces, quieren copiar, no se dan cuenta que Dios nos gobierna a nosotros. Amén. Nos ha dado victoria sobre terreno, victoria sobre ejércitos y esto otro. Ahora este pueblo quiere ser como los demás pueblos de la tierra, para no sentirse excluidos. No tienen visión de lo que Dios quiere hacer con ellos. Perdieron la visión. Dios quiere que fuera un pueblo exclusivo, en el sentido de que no eran como nosotros. ¿Bien? Que nosotros fueran como este pueblo, en la intención de Dios. Exacto. Que ellos nos imiten a nosotros. Ellos perdieron la visión. Wow. Y exigen un rey. Y ese es el primer discurso político de la Biblia, de hecho. Ahí está. Qué interesante. Explícame, va a pasar esto, él coge un rey. Te va a gobernar, va a tomar decisiones por ti, te va a obligar a pagar impuestos, va a sacarte la familia. Exactamente. Y es un punto interesante que quiero que resaltemos, profesor. Y es que escrito está que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí Dios se asegura él mismo. O sea, antes de que tú le pongas el rey, mira, hazme un favorcito al pueblo y ve y dímele al pueblo lo que ese rey va a hacer con ellos. O sea, yo me imagino que Dios estaba con la expectativa de que el pueblo despertara. ¿Qué? Que nuestras hijas van a ser la cocinera, que nuestros hijos son los que van a empujarle el carro al rey, que nos van a cobrar impuestos, que nos van a explotar. Eso era para en ese instante yo decir, no, vamos a seguir con la teocracia. Que sea Dios mismo gobernando. O sea, pero ¿hasta dónde llegó la ceguera espiritual de aquellos hombres? Porque está bien que por ignorancia pusieran un rey, teniendo quizás expectativas, como nos sucede a muchos de nosotros, que nos creamos expectativas altísimas de ciertos presidentes. Y luego que llegan a la silla, nada que ver. Pero son en base a ilusiones. Pero esta gente... Es la condición humana, de nuevo. Algo parecido ha pasado con muchos creyentes hoy día, donde la iglesia quiere parecerse a las estructuras que el mundo ha establecido. En general, pastores con mucha influencia, pastores con mucho poder, que quieren ser como si fueran gobernantes del mundo. Entonces están copiando el sistema terrenal. Por supuesto. A veces a mí me da grima a veces cuando veo ciertos servicios eclesiásticos cristianos, lo que estoy viendo es un show, con todo respeto. Me perdonan si toco alguna fibra de alguna persona que esté escuchando, pero es más show que nada. Oh, wow. ¿Bien? La idea de reunirse y compartir no es para mostrar cuán bello soy o cuán yo sé, cuánto no sé, sino para mostrar honor al Rey, que es el Señor. Y cómo yo puedo, esos valores que Dios me da, que son parte del reino, de su reino, yo los puedo encarnar en mi relación, en mi iglesia, en mi trabajo, donde quiera que estoy. ¿Qué opina usted, por ejemplo, que los líderes de este tiempo que están surgiendo ahora con nuevas iglesias, en lugar de buscar, porque esos hombres, por ejemplo, Moisés se iba al monte y se metía con Dios, hermano, empezaba a orar y ayunar, y lo que él necesitaba lo pedía y lo esperaba de Dios. ¿Qué opina usted de esta nueva generación de líderes que ahora en lugar de ir a buscar la presencia de Dios, de esperar el maná de Dios, piensan que no, yo tengo como que alinearme con algún concilio? Yo tengo que buscar, ellos le llaman a eso cobertura. Yo tengo que buscar cobertura, ¿sí o no? O sea, como que Dios no es suficiente, hermano, para proveernos a nosotros la bendición y los recursos que necesitamos para sacar su obra, porque la obra es de Dios, no de nosotros. Nosotros, hermanos, somos simplemente colaboradores. ¿A qué se debe que se ha dejado de buscar el rostro de Dios para que sea Dios el proveedor? Y estamos buscando ahora ese respaldo en concilios y en coberturas de hombres. Bueno, eso fue lo que enseñaron y se lo creyeron. Este es el orden divino, este es el orden eclesial, que no es el orden eclesial, es un tipo de orden eclesial, no es el orden eclesial. Y le enseñaron eso pensando que están haciendo lo correcto, van a repetirlo. Entonces, si no buscan concilios, crean concilios. ¿Bien? Y buscan la cobertura, que el hombre reconozca su obra. ¿Bien? Ya en esa acción de buscar reconocimiento, ya están fracasados. Oh, wow. ¿Bien? Porque si Dios te dio un mensaje, tú lo das para que lo escuchen. Si sigue o no el mensaje, eso no es tu problema. Wow. Tú lo diste, ahí lo soltaste. El Espíritu Santo se encargará de hacer con ese mensaje lo que tiene que hacer con ese mensaje. Amén. No mi función. Mi función es proclamarlo.
Yo entiendo que sí, que por ejemplo el sistema de concilios y todo eso es bíblico y empezó con la iglesia primitiva. El mismo Pedro, los primeros apóstoles y Pablo se reunían para ponerse de acuerdo en cómo ellos iban a dirigir aquello, porque para ellos era en un principio el mensaje simplemente exclusivamente para la salvación era para los judíos. Ahora llega Pablo con esta nueva propuesta que también es para los gentiles, entonces habían conflictos ahí como, ¿qué van a hacer los gentiles? ¿Qué van a hacer los...? Habían conflictos. Pero independientemente de que habían concilio, ellos estaban claros que la bendición la daba Dios. Por supuesto. Ellos estaban claros que quien añadía, o sea, ellos respetaban la soberanía de Dios. A eso que yo me refiero, profesor, en estos tiempos no se está respetando la soberanía de Dios. Porque nota, algo interesante que tú mencionas en esa experiencia de Hechos es la siguiente. La predicación no era un sermón que tú dabas. ¿Eh? El proclamar la palabra no era lo más importante dentro de la iglesia, sino vivir la palabra. Oh, wow. Bien, por eso tú vas a leer ahí que entonces, y la iglesia tenemos en testimonio con el pueblo, y Dios añadía los que habían de ser salvos. Wow. ¿Bien? El testimonio que definía la calidad del mensaje, Tremendo. no lo que tú decías. Oh, tremendo está eso. Wow, ¿Eh? Dios mío. Y hoy día se da mucho énfasis a lo que se dice, porque como te reconoce, te paras y hablas, y hay gente que habla bonito, y la gente que bien habla, que bien te quedó. Entonces se hincha el ego. Oh, wow, ¿no? tremendo. Pero cuando tú notas, abres una ventanita a la persona, notas que su testimonio está en el piso. Oh, wow. No tienen nada que dar. Están repitiendo algo que ellos ni siquiera creen, ni siquiera viven. Muchas veces. Oh, santo. Muchas veces, no siempre, pero... Ay, Dios mío, vamos a ir a una pausa con eso. Tremendo está eso, Padre Santo. Hemos estado presentados en este segmento en que el Padre explicó con anticipación cómo sería el destino del hombre si se deja dominar, gobernar por el hombre. Ahora, cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar cómo se gobierna en el reino de los cielos y cómo sería la vida del hombre si empieza a establecer. Inclusive Jesucristo hizo una propuesta en eso y le dijo a ellos, no me gobiernen como gobiernan aquí. Gobiérnenme como se gobierna allá. Con eso volvemos después de una pausa en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y sigo muy bien acompañada por mi profesor Roberto Luis Lugo Morsiglio, quien ha venido a compartir conmigo este momento, a debatir conmigo este tema, contraste entre el gobierno de la tierra y el gobierno del cielo. Es mucho lo que hemos hablado, pero sobre todo hemos podido traer a la luz de que el sistema en cómo se gobierna en el cielo es totalmente opuesto, hermano, al sistema que se utiliza aquí, o por lo menos el que utiliza el hombre en la tierra. En este momento, profesor, vamos a hablar de que el Hijo explica cómo se gobierna en el cielo. Ya presentamos, ¿sí o no?, al Padre, hablando de qué ocurriría si es un hombre gobernando al hombre. Y ahora el Hijo es esto lo que dice. Vamos al libro de Lucas, por favor, acompáñenme con sus Biblias. En el libro de Lucas, capítulo 22, los versículos del 24 al 30. Y estas son las palabras que están escritas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ay, Dios mío, qué declaración tan fuerte, profesor, explíquenos Qué eso. pena que le dicen no lo crea. Ay, Dios mío. ¿Ve que no lo creen o no le conviene creerlo? ¿Qué es lo que está No pasando? lo entienden. Hay algo ahí que leíste interesante, que fue el primer versículo que leíste, que puedes repetir. Amén.
Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Enseñorearse. La palabra enseñorear es importante. Viene de Señor. Amén. Por tanto, si tú vienes a mi congregación y yo me enseñoreo de ti, estoy violando tu espiritualidad. Oh, wow. Yo no soy tu dueño. Y entonces una persona Ay, que papá. llegó para yo empoderar, ministrar, discipular y que haga cosas más grandes que yo. Amén, señores. Gloria a Dios por eso. ¿Te das cuenta? Entonces la gente llega a las iglesias, pero le dicen, así es que se cree. ¿Bien? Así es que se hace. Así es que se ora. Así es que se canta. Ay, sí. Un momentito, pero ¿de cuándo actúas así? Y póngase de pie. Y siente como que somos robots. Pero ¿y cómo es la cosa, señores? Entonces la gente No te dan libertad en el No. espíritu. Y la gente repite lo que otro hace. Ay, Bien. Dios, no. Y lo que vamos a encontrar, pues, un pequeño desorden y la gente quiere hacer cosas que no fueron llamadas a hacer, pero como las hace todo el mundo, yo las voy a hacer. Pero Jesús lo advirtió. Por supuesto. Y mira esa parte. No ustedes. Esa parte de señorearse, Kilsi. La iglesia no está, ningún cristiano está para enseñorearse de nada. Amén. ¿Bien? Al contrario, gloríate, pero gloríate en el Señor. ¿Bien? Gloríate en lo que el Señor te ha dado para que tú seas bendecido en otra persona, para otra persona. Gloria a Dios. Esa palabra es clave en todo esto. ¿Bien? ¿Qué opina usted cuando Jesús se atreve a decir eso? Porque Jesús era tremendo, señores. Sí, o sea, él te avergonzaba sin avergonzarte. Pero una cosa, oye, dígame algo. A veces ustedes tienen respuesta para esta pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿El que está sentado en la mesa o el que está sirviendo? Yo imagino que dijeron, ay, papá. Humanamente hablando es el que está sentado porque le están sirviendo. Claro, Pero entonces el aparentemente. maestro está de pie. ¿Qué decimos? Yo imagino que ellos empezaron a chocar. Y dime qué digo. ¿Y tú qué dices? Hermano, fuerte eso. Y Jesús le dijo, respóndanme eso, porque les voy a decir algo. Yo estoy de pie sirviendo y ustedes están sentados. Entonces ustedes son más grandes que yo. ¿Cuántos líderes en estos tiempos dentro de las iglesias se están creyendo más grandes que Jesucristo? Mira, hay una experiencia muy interesante en el año 1947, cuando está la pugna entre Inglaterra y la India, y hay un personaje bajito, en estatura, llamado Mahatma Gandhi. Ay, Dios. Mahatma Gandhi, como estaba sentado con todos los líderes religiosos de su pueblo, que tienen diferencias atroces, y con la dirección de Inglaterra, la de Inglaterra, están en una mesa compartiendo, y él se levanta, Gandhi, le dice al que está sirviendo, que es un esclavo de alguien allí, dice, vete, yo voy a servir. Y comienza a servir Gandhi. Oh, wow. Las otras personas que están allí dicen, no, tú no puedes ser, tú no puedes hacer esto. Tú eres un líder. Wow. ¿Bien? No, permítanme decirle cómo se va a gobernar esta India. Ay, gloria a Dios. Gandhi, que aparentemente no era cristiano, dio un testimonio. Estaba viviendo el cristianismo, no De le lo- estaba predicando, Por no le estaba supuesto, porque viviendo. se trata de vivirlo, no de hablarlo. Amén, gloria Bien. a Dios. Ay, Dios mío. Por eso es que no todo lo que dicen Señor, Señor. Por supuesto. Sino lo que hacen la voluntad. Y ahí Jesús le dice a ellos, miren, ustedes están aquí peleando, que si ponme la derecha, ponme la izquierda, ¿bien? Que si yo soy más importante. Así funciona el mundo. Oh, wow. La iglesia no funciona así. Ay, santo. ¿Bien? Si quieres servir, qué bueno. ¿Quieres ser grande? Sirve. Porque el que no sirve, Gloria a Dios. ¿sabes qué pasa? No sirve. Oh, wow. Si no vives para servir, no sirves Dice para vivir. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Así de sencillo. Vamos a dar otra cita bíblica más. En Mateo, para ver cómo Jesús, porque usted también hizo mención de eso, vamos a buscar una vez más. Mateo 20, 25, 28. Gloria a Dios. Por favor, acompáñeme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este caso, Jesús se atreve a repetir, a hablar esas palabras nuevamente, porque una madre se le acerca, porque oye, había de todo, señora, en el tiempo de Jesucristo, oye, Siempre ha sido así. Dios mío, ¿qué es esto? Oye, con el maestro, yo ahí, ellos pensando en eso.
Se le acerca una madre y le dice, mira, yo quiero un favorcito, Jesús. Y Jesús le dice, bueno, mija, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? No, que yo tengo 2 hijos y yo nada más y nada menos yo quiero que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, en pocas palabras, para que nadie tenga acceso a ti, sino que todo el que quiera hablar contigo, si es por la derecha hay uno de los míos, y si es por la izquierda. Eso se está viendo, profesor, en estos tiempos en las iglesias. Sí, Escuderos. Los famosos escuderos, hermano, de los líderes. Que tú no tienes acceso, ya tú no puedes acercarte al pastor para que haga una oración por ti. No, tú tienes que hablar con el asistente del asistente del asistente. ¿Pero y qué es esto? órdenes totalmente contrarios a lo que y un desconocimiento tétrico de la palabra de Dios, de que no saben lo que dice. De nuevo, Jesús está dando valores. Valores. El reino funciona por valores, no por posiciones. Jesús, ¿quién más grande que Jesús en la tierra? ¿Alguien más grande que Jesús? Oh, wow. Bien. Sin embargo, fue el que limpió pies. Bien. Sin embargo, fue el que fue crucificado. El que sirvió mesas. Y sirvió mesas y atendió prostitutas y habló con todo el mundo. Y nunca se creyó más grande que nadie. Ay, Dios mío. Explíqueme esto, profesor, que le añadió Jesucristo. Él le dijo, no hay problema, mi hija. Le dijo, tú tienes entendimiento de lo que tú estás pidiendo. Sí, pues hay gente que quiere, yo quiero ser obispo. Pero no saben, hermano, ni lo que significa la palabra obispo. Yo quiero ser apóstol. No saben tampoco. Quieren ser lo que ellos quieren ser cosas que ni saben lo que es. Jesucristo le dijo a la mamá, tú estás dispuesta, muchacha, a pagar ese precio. Ellos están dispuestos a pagar ese precio. ¿Usted considera que las personas que están ejerciendo, posiciones que están ejerciendo, que nada más tienen el título, hermano, están pagando el precio, profesor? Esta pregunta es... ¿O están dispuestos a pagar el precio? Mira, aquí dice... Porque quieren figureo, hermano. Por supuesto. Pero no quieren pagar el precio. 40 años atrás, o 50 años atrás, la gente quiere ser pastores. Muchos quieren ser pastores. Qué bueno. Bien. ¿Qué sucede? Aparecieron pastores que estudiaron, ahora eran reverendos. Ahora todos quieren ser reverendos. Bien. Pues se hicieron reverendos. La cosa siguió caminando. Te vino la cuestión de los apóstoles. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Ay, Dios mío. Bien. ¿Tú ves cómo va pasando? Porque te da cierta autoridad sobre alguna persona. Eso no es la fe cristiana. Oh, wow. ¿Bien? Eso es carnalidad pura. ¿Bien? Eso está totalmente fuera de la intención de Dios para con los seres humanos. ¿Bien? Yo no estoy aquí para servirme de la gente, sino para servir a la gente. Jesús sirvió a la gente, no se sirvió de ellos. ¿Bien? Y nunca pidió nada a cambio, ni exigió nada a cambio por lo que él compartía o predicaba. Te sanó y no te pidió lo que a cambio cuando te sanó. Wow. Te dijo que le siguieras. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Bien? El énfasis está en el mensaje, no en lo que yo creo que tocas por mí. Exactamente. Y específicamente yo entiendo que cuando Jesús dijo, ¿están ustedes dispuestos, tus hijos, estás tú dispuesta a pagar el precio? Porque Jesucristo sí sabía que Él, una vez resucitara, se iba a sentar a la diestra del Padre. Pero hay un precio. Pero hay un precio. Yo voy a morir en la cruz. Y cuando yo muera en la cruz, no solamente ustedes no van a morir como yo, ¿no? Sino que ustedes son tan cobardes que son los primeros que van a desaparecer del escenario para que ni los relacionen conmigo. O sea, ustedes ni siquiera van a tener la valentía de identificarse como un discípulo mío, mucho menos morir en la cruz. Pero si se quieren sentar a la diestra, eso no está en mí darlo, dijo Jesucristo. Eso solamente lo decide el Padre a quien Él se lo va a dar, no al codicioso y malicioso que lo aspire tener. No quiera comprarlo. ¿Qué pasa? Y cerramos con eso, profesor, en estos tiempos. Que ya Dios no llama ni unge. Ya la gente se llama solo, hermano, y se unge solo. Dios sigue llamando gente. Dios sigue teniendo hombres y mujeres muy buenos en su iglesia. La hipocresía de algunos no quita la santidad de la iglesia. Oh, gloria a ¿Okay? Dios. Bendito sea Dios. Dios sigue levantando hombres y mujeres, sigue ungiendo hombres y mujeres. Lo que pasa es que estos hombres y mujeres que Dios unge no están tras coronas, no están tras reconocimientos, ni placas, ni credenciales, ni nada. Están con intención de dar una palabra y servir. Y punto. Sin esperar nada a cambio. Y por eso uno cree que no hay, porque como no están en supuesto. Facebook, hermano, No en vas a verlo, Instagram, ahí no los vas a ver. en las redes sociales, uno cree que no. Ahí no vas a ver. Oh, santo Dios. Y la intención de ellos es hacer la función que Dios les dio. Wow.
tengan 2 personas, tengan 500, tengan las que tengan. Voy a hacer mi función, la que yo me llamo a hacer. Santo Y Dios. eso me satisface, porque yo no tengo que luchar por nada en esta tierra. Amén. Ya yo lo tengo todo, Gloria a Dios. ¿bien? Ahora y en el cielo. Oh, gloria Bien. a Dios. Mi énfasis es cumplir mi función, ser fiel hasta la muerte, no alejarme de lo que Dios me ha mostrado y darlo, no esconderlo, darlo. Excelente. El que lo excelente. reciba, que lo reciba, el que no lo reciba, pues tiene que buscar forma de bregar con la situación. Exactamente. Brevemente, a mí me gustaría, profesor, compartir con usted y con todos los amigos y hermanos que nos siguen conociendo la verdad, un breve testimonio para que ustedes vean cómo es esto. El profesor comentaba, dentro de todos los puntos que hablamos, interesantísimo, que muchas veces la iglesia actúa como actúa porque le enseñaron, eso fue lo que le enseñaron. Y eso es algo real, o sea, le enseñan a tener título, a sentarse, a que le sirvan, a que el pastor hay que sacarle la comida primero, todas esas cosas que no son bíblicas, hermano, pero se le enseñan. Nosotros llegamos, conociendo la verdad, a la cárcel de la Victoria, en la República Dominicana. Y cuando llegamos allá, que yo era la predicadora del día y la que iba a presentar el mensaje y todo eso, nosotros fuimos también los que llevamos los alimentos, llevamos todo, o sea, conociendo la verdad y un equipo de personas que se sumó a esa visión, llegamos a la cárcel de la Victoria. Cuando llegamos allá, pastor, después que yo terminé de predicar la palabra, lo primero que nos propusieron fue eso, una mesa para la pastora. Hay que arreglar una mesa para que ella se siente con todos los misioneros. Y nosotros, porque nosotros vinimos aquí a servir, fue. Yo dije, yo quiero una mesa, sí, pero una mesa más grande para los presos, para los internos, que se sienten ellos. Y agarré, me arremangué, un poloché, me puse una gorra y empezamos todos los misioneros que fuimos desde Nueva York. Aquello fue lo que más ministró. Claro. Hermano, al final cuando nos íbamos de la cárcel de la Victoria, yo le pregunté qué fue lo que más te impactó del mensaje que yo predicó. A mí lo que me impactó, pastora, fue cuando usted se puso a servir comida. Yo no me acuerdo de lo que usted predicó, pastora, pero sí me acuerdo de verla bajo el sol sirviendo miles de platos de comida. Hay mucha gente, hermano, que ya no se acuerda de tu prédica. Hay mucha gente que no se acuerda de lo que tú enseñaste, pero hay personas que se acuerdan de la última vez que lo maltrataste, de la última vez que lo ofendiste con una palabra, de la última vez que lo humillaste. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Gracias, profesor, Amén. por Gracias compartir a ti. con nosotros Siempre. tantas enseñanzas. Las Siempre. puertas de Conociendo la Verdad siempre van a estar abiertas para usted. Pero vamos a regresar de Porque nuevo. usted viene aquí a hablar la verdad y aquí necesitamos eso, conocer la verdad. Gracias por dejarse usar por Dios. En este instante le concedo un minuto para que se despida de nuestros amigos y hermanos y aquí le esperamos con los brazos Gracias, abiertos. Kirsi. Gracias a todos por escucharnos. No deben de seguir sintonizando este programa. Es siempre bueno conversar. La fe se conversa. Las cosas del Padre se conversan para que se entiendan. Amén. Y podamos entendernos mucho mejor. Nadie tiene la verdad agarrada por el mango. Oh, gloria a Dios. Y en Dios la da a quien quiere darla y a quien no quiere darla no la da. Amén. Eso es todo. Pero sí, gracias por escucharnos. Esperamos verlos de nuevo y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Abran los ojos. No todo lo que brilla es oro y no todo el oro brilla. Así que cuídense Qué lindo. en ese sentido. Así Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a sus iglesias y congregaciones. Amén. De esta forma concluimos este mensaje de Conociendo la Verdad, donde hemos debatido el tema contraste entre el gobierno de la tierra y el gobierno del cielo. Que Dios te bendiga grandemente y espero contar con tu compañía en una próxima edición aquí en Conociendo la Verdad. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse. Tu presencia tiene poder. Junto a ti no siento temor. Cuando estoy a tu lado, solo quiero alabar. Hoy Jesús te vengo a adorar. Vengo a alabarte a ti, mi rey. Vengo a adorarte a ti, mi rey. Sentir tu gloria sobre mí. Quiero entregar mi vida a ti.
y te